En este video comparto contigo los detalles más fascinantes que he descubierto. El barrio Las Tres Cruces, un lugar lleno de historia y tradición. Remontémonos al 4 de mayo de 1868, un día que marcó el inicio de una gran transformación en Mollendo. Ese día, el general Pedro Díez-Canseco, presidente provisional del Perú, y el constructor norteamericano Enrique Mays firmaron el contrato para la construcción del ferrocarril Mollendo-Arequipa. Esta monumental obra, iniciada el 28 de mayo de 1868, se convirtió en una de las más grandes de la época en la historia republicana del Perú, requiriendo la participación de 10.000 obreros, entre ellos 7.000 chilenos, además de peruanos, bolivianos, ingleses, irlandeses, entre otros. La gran demanda laboral atrajo a Mollendo a una multitud de personas, generando un serio problema de vivienda. A pesar de la construcción de nuevas casas y hoteles, no fue suficiente para albergar a todos. Este déficit llevó a muchas personas a asentarse en dos cerros rocosos y agrestes aledaños al puerto de Mollendo y a la trocha de la vía férrea en construcción. Así nacieron los barrios Las Tres Cruces y El Inclán, que inicialmente era conocido como Yalut. Los primeros pobladores de Las Tres Cruces llegaron desde lugares tan diversos como Arequipa, Arica, Tarapacá y el norte de Chile. Cada uno traía consigo sus sueños y esperanzas, dispuestos a enfrentar a los desafíos que el nuevo entorno les presentaba. Trabajaron incansablemente para acondicionar el terreno y levantar sus humildes viviendas, que a un principio eran sencillas y dispersas por todo el cerro. Con el tiempo comenzaron a conocerse y a forjar lazos de comunidad. Se reunían en las calles de unos y otros, compartiendo historias y fortaleciendo su espíritu de camaradería. La organización fue clave para su supervivencia. Se apoyaban mutuamente a conseguir agua, fabricaban candiles y velas para iluminar sus noches y se apoyaban en todo lo que podían. Estos pioneros, personas de gran fortaleza y determinación, fueron los arquitectos de la primera generación del barrio Las Tres Cruces. A pesar de las duras condiciones climáticas y la pobreza, demostraron una resiliencia admirable. Con esfuerzo y dedicación, no solo construyeron sus hogares, sino también los cimientos de una comunidad y unidad solidaria, dando inicio a lo que hoy conocemos como el barrio Calvario.
En 1899, y siguiendo la directiva del Vaticano, que ordenaba la feligresía mundial colocar una cruz en el punto más alto de cada pueblo para recibir el siglo XX, la comunidad de Mollendo se movilizó con gran entusiasmo y con esfuerzo se construyó la histórica Cruz de Fierro en la Maestranza del Ferrocarril. Esta cruz, símbolo de fe y esperanza, fue instalada en la cima del Cerro Colorado el 1 de enero de 1900 en una emotiva ceremonia presidida por el cura Juan Tatarenas. Además, algunos de los dedicados trabajadores ferroviarios levantaron una cruz de madera que fue ubicada en la Isla Ponce. Sin embargo, en 1905, estos trabajadores ferroviarios enfrentaron un desalojo forzoso de la Isla Ponce, viéndose obligados a reubicarse. Entre ellos, figuras destacadas como Mariano Guillén Herrera, Fidel Sánchez, Mariano López y Belisario Medina Guillén. Tomaron la iniciativa y fundaron el barrio Las Tres Cruces el 20 de mayo de 1906. Belisario Medina Guillén, con una mezcla de nostalgia y determinación, se llevó la cruz de madera desde la Isla Ponce y la colocó con orgullo frente a la casa de la familia Flores Vega, marcando el inicio de una nueva etapa. La segunda cruz fue levantada por Mariano López junto al malecón. Y la tercera fue colocada por Lorenzo Paredes frente a la casa de la familia Paredes. Estas tres cruces, dispuestas en línea recta al borde de la quebrada, no solo dieron origen al nombre del barrio, sino que también se convirtieron en un símbolo de unidad y resistencia para sus habitantes. Así nació el gentilicio de Calvario o Barrio Calvario, un testimonio del espíritu indomable y de la fe compartida por toda una comunidad que se enfrentó a la adversidad con coraje y solidaridad. Las tres cruces de madera, levantadas con tanto esfuerzo, devoción, se alzan como poderosos símbolos de fe, como testigos permanentes del amor, la fraternidad, la caridad y el respeto que han caracterizado al barrio. Estos modestos monumentos, que inicialmente marcaron el inicio de una comunidad emergente, siguen siendo un recordatorio constante de los valores que unieron a sus fundadores y primeros habitantes. Es particularmente significativo recordar que los nombres de los pioneros del barrio están mencionados en una carta de testimonio del señor Mariano T. Morales, fundador del barrio Inclán, en el párrafo final de esta carta, que hace referencia con gratitud a los fundadores de las Tres Cruces, un testimonio del impacto duradero de estos primeros colonos. Las primeras familias que se asentaron en el barrio enfrentaron el reto de asentarse en un cerro rocoso y accidentado. A pesar de las duras condiciones, muchos vecinos demostraron una notable habilidad y una gran determinación al conquistar el terreno en las quebradas para construir sus hogares. Con el tiempo, el barrio se fue poblando con la llegada
de distinguidos residentes y sus familiares, incluyendo trabajadores portuarios, estibadores, empleados del ferrocarril y servidores de la empresa Luz Eléctrica, entre otros. Hoy en día, el barrio está organizado en 6 calles y una avenida: Tumbes, La Libertad, Chiclayo, Buenos Aires, Comandante Espinar, Calle Nueva y la avenida Navarrete. También cuenta con 11 manzanas, un malecón, un parque y una losa deportiva, espacios que reflejan el crecimiento y la vitalidad de una comunidad que sigue construyendo su identidad con cada generación. En sus primeros días, las viviendas del barrio estaban hechas de carrizo, caña y adobe, reflejando un estilo de vida sencillo y cercano a la naturaleza. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de estas casas fueron reemplazadas por construcciones de madera y algunas de cemento. Las viviendas solían ser de un solo piso, con techos a 2 aguas que brindaban sombra y frescura. Las huertas alrededor estaban llenas de vida, con higueras, guayabos, granados, parras, moras, manzanos y plátanos, los cuales proporcionaban no solo alimento, sino también un sentido de comunidad y bienestar. Desafortunadamente, la instalación de medidores de agua y las crecientes cargas económicas que enfrentaron los vecinos llevaron a que muchos de estos huertos comenzaran a secarse y a desaparecer. El esfuerzo de mantener los jardines se volvió insostenible para muchas familias, y con ello se desvaneció una parte importante del carácter y la belleza del barrio. El barrio de las Tres Cruces, con su profunda historia y sus queridas tradiciones, siguen siendo un cálido punto de encuentro y una vibrante comunidad. Cada una de sus calles lleva consigo el eco de historias pasadas, llenas de esfuerzo, fe y un amor inquebrantable por el lugar que acogió a sus primeros habitantes. Este es un homenaje a la memoria de aquellos que forjaron este querido barrio. Gracias a las valiosas páginas de la revista El Calvario de Alejandro Torres Delgado y Héctor Perea Delgado, y Remembranzas de Mollendo y Distritos de la provincia de Islay del querido Actón Araníbal Pinto.